¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente el infierno? Olvídate de la típica imagen de fuego y azufre. Lo que verás hoy va mucho más allá. Imagina un lugar con ríos de sangre hirviente, tormentas de nieve eterna y criaturas mitológicas que parecen salidas de una pesadilla. ¿Sabías que el infierno puede ser frío como el hielo o que hay personas que son perseguidas por avispas durante toda la eternidad? Lo que crees saber sobre el infierno está a punto de ser desafiado. Acompáñame en este viaje por las profundidades del inframundo para descubrir 10 cosas que probablemente nunca te contaron sobre el infierno. Antes de continuar, escribe en los comentarios la palabra infierno si alguna vez has escuchado historias o mitos sobre este lugar misterioso. Y si te gustan este tipo de temas llenos de historia y misterio, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te hará replantear todo lo que creías saber. ¿Listo para adentrarte en las profundidades? Sección 1. El infierno es cónico. Cuando pensamos en el infierno, solemos imaginar un lugar plano y lleno de llamas, pero la visión medieval que nos ofrece Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia es mucho más sorprendente. Según Dante, el infierno tiene forma de cono invertido, como un gigantesco embudo que se adentra en las profundidades de la tierra. Este embudo está compuesto por 9 círculos concéntricos, cada uno más pequeño y más profundo que el anterior. La idea es fascinante. Mientras más grave es el pecado, más profundo es el círculo en el que caen los condenados. Pero, ¿por qué un cono? ¿Qué simboliza esta forma extraña? Dante sitúa la cima del cono justo debajo de Jerusalén, considerado el centro del mundo en la época medieval. A medida que descendemos por los círculos del infierno, nos adentramos en una espiral de sufrimiento cada vez más intensa. En el primer círculo, el limbo, se encuentran las almas de aquellos que vivieron con rectitud pero nunca fueron bautizados. Aquí no hay tortura física, solo una tristeza eterna. Pero conforme bajamos, los castigos se vuelven más específicos y macabros. En el tercer círculo, los glotones son atormentados bajo una lluvia helada, mientras que en el quinto círculo, los iracundos se hunden en un pantano de barro donde luchan y se desgarran unos a otros por toda la eternidad. Lo interesante es cómo Dante adapta el castigo al pecado cometido. Esta idea, conocida como ley del talión, establece que el castigo debe reflejar la naturaleza del pecado. Por ejemplo, los estafadores, que engañaron y traicionaron la confianza de otros, son arrojados al octavo círculo, donde están sumergidos en un lago de alquitrán hirviente. Aquí, los demonios los mantienen hundidos con sus ganchos, asegurándose de que nunca puedan escapar del líquido negro y pegajoso. El río Aqueronte, famoso en la mitología griega, también juega un papel importante en la estructura del infierno. Este río forma una frontera entre el mundo exterior y el infierno propiamente dicho. Solo los muertos pueden cruzarlo, guiados por el temible barquero Caronte, quien transporta las almas hasta la entrada del infierno. Pero antes de entrar, hay un grupo especial de personas que se quedan fuera de los círculos, aquellos que nunca hicieron nada bueno ni malo en vida, que nunca tomaron decisiones. Como castigo por su neutralidad, están condenados a correr desnudos por la eternidad, perseguidos por avispas y gusanos que les beben la sangre. Dante los describe como los más despreciables, pues ni el cielo ni el infierno los aceptan. Esta imagen cónica del infierno no solo es una genialidad literaria, sino también una representación visual del descenso moral. Mientras más profundo es el círculo, más horrendo es el pecado y más insoportable es el castigo. La estructura cónica también crea un sentimiento de claustrofobia y desesperanza. A medida que desciendes, el espacio se va reduciendo, hasta que finalmente llegas al noveno círculo, donde te encuentras cara a cara con Satanás, atrapado en el hielo eterno. ¿Te imaginas estar atrapado en uno de estos círculos por toda la eternidad? El concepto de un infierno cónico le da una perspectiva nueva a lo que solemos imaginar y nos prepara para lo que viene a continuación. Un viaje a través de un lugar lleno de diversidad y castigos tan únicos como los pecados que los causaron. En la siguiente sección, exploraremos cómo el infierno no es simplemente fuego y azufre, sino un mundo lleno de diversidad y escenarios únicos que se adaptan al alma condenada. Sección 2. El infierno es diverso. Si alguna vez imaginaste el infierno como un lugar simple y monótono, repleto de fuego y demonios con tridentes, te sorprenderá saber lo variado y creativo que puede ser este reino.
La visión moderna del infierno, con llamas para todos los pecadores, es increíblemente simple en comparación con las descripciones medievales. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, nos presenta un infierno complejo, donde cada círculo tiene su propio tipo de castigo, diseñado meticulosamente para reflejar el pecado de las almas condenadas. Esta diversidad convierte al infierno en un lugar fascinante y aterrador al mismo tiempo. En el segundo círculo, por ejemplo, encontramos a los lujuriosos. Aquí, las almas que en vida se dejaron arrastrar por sus pasiones ahora son arrastradas eternamente por vientos furiosos que nunca se detienen. Es una tormenta sin fin, que representa la falta de control y el deseo desbordado que experimentaron en vida. Dante nos muestra que el castigo es una extensión natural del pecado. Los que se dejaron llevar por sus impulsos ahora son víctimas de un viento incontrolable, sin la paz que nunca buscaron. Más abajo, en el tercer círculo, están los glotones, aquellos que vivieron solo para satisfacer sus deseos carnales de comida y bebida. Su castigo es tanto grotesco como irónico, están tumbados en el suelo bajo una lluvia helada e interminable de granizo, nieve y lodo. Este clima repulsivo refleja el exceso de indulgencia que mostraron en vida. Además, un monstruo llamado Cerbero, el perro de 3 cabezas de la mitología griega, los vigila y los devora con ferocidad, recordándonos que el placer sin moderación siempre tiene un precio. Pero la diversidad del infierno no termina ahí. El quinto círculo está dedicado a los iracundos, aquellos que en vida permitieron que la ira los consumiera. Aquí, estas almas se encuentran sumergidas en el río Estigia, un pantano oscuro y cenagoso donde luchan entre sí, golpeándose y desgarrándose en una batalla interminable. La violencia y el odio que alimentaron en vida ahora se vuelven en su contra, dejándolos atrapados en un ciclo eterno de furia y desesperación. En el octavo círculo, reservado para los estafadores y los falsificadores, el castigo es aún más cruel y creativo. Aquí, las almas culpables están sumergidas en un lago de alquitrán hirviente. Los demonios vigilan el lago con ganchos afilados, listos para atrapar a cualquier pecador que intente escapar de su sufrimiento. Es un castigo adecuado para aquellos que engañaron y traicionaron la confianza de otros, ya que el alquitrán, pegajoso y negro, simboliza la naturaleza oscura y engañosa de sus actos. La diversidad de castigos no solo tiene como objetivo infligir dolor, sino que cada uno refleja de manera específica la naturaleza del pecado cometido. Esta correspondencia se conoce como contrapaso, una regla en el infierno de Dante donde el castigo no solo es proporcional al pecado, sino que, además, es una forma de ironía poética. Los aduladores, por ejemplo, que en vida usaron palabras falsas para manipular a otros, están condenados a nadar en una corriente interminable de excremento. Aquí, sus palabras malolientes literalmente se convierten en el hedor que los rodea por toda la eternidad. Dante no se limita a castigos físicos. También introduce elementos psicológicos en los tormentos, como en el caso de los hipócritas, quienes están condenados a caminar eternamente con capas pesadas y doradas por fuera, pero forradas de plomo por dentro. Este castigo representa la doble cara de su comportamiento. Por fuera, parecían virtuosos, pero por dentro, sus almas estaban llenas de falsedad y engaño. Este nivel de detalle y creatividad en los castigos hace que el infierno de Dante sea una obra maestra de la literatura y un reflejo de la mentalidad medieval. Cada círculo es una obra de arte en sí misma, diseñada para hacer que el espectador reflexione sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. No es simplemente un lugar de sufrimiento, es un espejo oscuro que muestra lo que sucede cuando nos dejamos llevar por nuestras peores inclinaciones. Y es esta diversidad la que hace que el infierno sea un lugar tan intrigante y terrorífico. No es solo fuego y dolor, es un mundo con paisajes cambiantes, donde cada alma recibe un castigo único e individualizado. Esto nos lleva a la siguiente sección, donde exploraremos una de las creencias más antiguas sobre el infierno, la idea de que este lugar no está en otro mundo, sino justo debajo de nuestros pies, en las profundidades de la tierra. ¿Te atreves a seguir explorando este viaje subterráneo? Sección 3. El infierno es subterráneo. En la Edad Media, la gente creía que el infierno no era un lugar lejano, sino un reino oscuro justo bajo nuestros pies.
La imagen de un infierno subterráneo era tan poderosa que muchos viajeros medievales afirmaban haber visto humo y vapores surgiendo de grietas y volcanes, convencidos de que eran señales del fuego eterno ardiendo debajo de la tierra. Dante Alighieri tomó esta creencia y la transformó en una parte fundamental de su obra, un viaje hacia las profundidades más oscuras del mundo, donde el propio Satanás se encuentra atrapado en el centro de la tierra. Imagina por un momento que pudieras descender al corazón del planeta. Según Dante, en lo más profundo del infierno, te encontrarías con Satanás, encajado en el núcleo de la tierra, con su cintura en el punto exacto del centro de gravedad. Esta visión no es casualidad, representa el peso del mal, que arrastra hacia abajo todo lo que toca. Mientras Dante y su guía, Virgilio, descienden por los círculos, se van hundiendo cada vez más en un abismo helado y oscuro, simbolizando el descenso moral del alma que comete pecado tras pecado. Lo interesante es cómo la visión de Dante contrasta con otras interpretaciones, como la de John Milton en El Paraíso Perdido. Para Milton, el infierno no está bajo la tierra, sino en un lugar muy lejano, separado de la tierra perfecta de Adán y Eva. Este lugar es un vasto océano de fuego y hielo, lleno de cerros y cavernas ardientes. Milton imaginó un infierno creado como castigo para los ángeles caídos, alejado del mundo humano para marcar su total exclusión del paraíso. La idea de un infierno subterráneo tenía tanto poder en la Edad Media que la gente incluso temía que ciertos agujeros en la tierra fueran portales directos al inframundo. Volcanes como el Vesubio eran vistos como respiraderos de este reino infernal, y no faltaban leyendas sobre personas que escucharon gritos y lamentos cuando se acercaron demasiado. Esta creencia no solo era literaria, sino que formaba parte del día a día de la gente. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el infierno podría estar justo debajo de nuestros pies, escondido en las profundidades de la tierra? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Eres del equipo de Dante, que imagina el infierno como un viaje hacia el centro del planeta, o te identificas más con Milton, que lo ve como un lugar lejano y separado del mundo humano? Quiero saber qué piensas. Y si te ha parecido interesante esta idea, comparte el video con tus amigos para que juntos discutamos estas sorprendentes visiones del infierno. ¿Qué tal si dejamos volar la imaginación y descubrimos cuál de estos mundos subterráneos se asemeja más a lo que tememos? Además, no olvides dejarnos un comentario con la palabra subterráneo si crees que el infierno podría estar justo bajo nuestros pies. Y eso ayudará a que este video llegue a más personas curiosas como tú. En la siguiente sección, hablaremos sobre una visión del infierno que quizás no esperabas, un infierno congelado. Sí, escuchaste bien. ¿Te atreves a seguir descubriendo este lado inesperado del reino de los condenados? Vamos a verlo. Sección 4. El infierno es congelado. Cuando pensamos en el infierno, lo primero que nos viene a la mente es el calor abrasador, el fuego eterno y las llamas infernales. Pero, ¿sabías que una de las descripciones más famosas del infierno lo presenta como un lugar helado y gélido? Sí, así es. Aunque parezca contradictorio, el infierno de Dante en la Divina Comedia tiene regiones tan frías como un glaciar, y el noveno círculo, donde se encuentra Satanás, es un lago de hielo eterno. Entonces, ¿por qué un infierno congelado y no lleno de llamas? La idea de un infierno helado no es casualidad. Dante quería mostrar que el sufrimiento no siempre viene del calor abrasador, a veces, el frío intenso puede ser igual o incluso más doloroso. En el noveno círculo, el más profundo de todos, están los peores pecadores, los traidores, aquellos que traicionaron a quienes confiaban en ellos. Estos pecadores están sumergidos hasta el cuello en un lago de hielo, inmovilizados y expuestos al frío perpetuo. Y en el centro de este círculo está Satanás, atrapado hasta la cintura en el hielo, agitando sus alas gigantescas que solo generan más viento helado. Para Dante, el frío representa la ausencia de amor y compasión, el peor de los castigos. John Milton, en El Paraíso Perdido, también describe partes del infierno como regiones de frío intenso, con granizo, nieve y vientos gélidos. Para él, el infierno no es solo fuego, sino una mezcla de extremos, fuego ardiente y frío penetrante, ambos capaces de infligir un sufrimiento inimaginable. El infierno de Milton es un lugar donde el calor del fuego se combina con el frío del hielo, creando un tormento interminable para sus habitantes.
Lo interesante es que esta visión del infierno congelado nos invita a reflexionar, ¿qué es peor, ser quemado o estar congelado por toda la eternidad? La idea de un infierno frío también tiene un significado simbólico. Dante lo asocia con la traición, un pecado que él considera el más grave de todos, porque traiciona la confianza y el amor. En su visión, la frialdad del hielo refleja la frialdad del corazón de los traidores, que no tienen compasión ni calidez humana. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees que el infierno es un lugar de llamas ardientes o te imaginas un lugar de hielo y frío penetrante? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Deja tu respuesta abajo y cuéntame cómo crees que sería el verdadero infierno, lleno de fuego, de hielo, o tal vez una combinación de ambos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos temas tan fascinantes como este. Estamos descubriendo juntos diferentes versiones del infierno y quiero que formes parte de este viaje. Tu opinión cuenta. Así que no dudes en comentar y decirnos cómo imaginas el infierno y qué tipo de castigo te parece más aterrador. En la próxima sección, nos adentraremos en una idea aún más provocadora. El infierno no solo es un lugar lejano o mítico, sino que puede estar más cerca de nosotros de lo que creemos. ¿Podría ser que el verdadero infierno esté en la tierra, en nuestras propias acciones? Vamos a descubrirlo juntos. Sección 5. El infierno somos nosotros y está lleno de rostros famosos. Cuando pensamos en el infierno, a menudo lo vemos como un lugar mítico y lejano, habitado por seres demoníacos y almas anónimas. Pero Dante Alighieri tenía una visión mucho más cercana y polémica. Su infierno estaba poblado de personas reales, incluidos líderes religiosos y figuras importantes de la historia. Y no fue el único. La idea de que personas famosas, desde papas hasta emperadores, podrían estar sufriendo en el infierno no solo era aceptada, sino que resultaba una parte importante del imaginario medieval. En la Divina Comedia, Dante coloca a varios papas en el infierno, algo escandaloso para su época. Uno de los ejemplos más notorios es el de Nicolás III, a quien Dante encuentra en el círculo de los simoníacos, aquellos que compraron y vendieron cargos eclesiásticos. Dante no tuvo reparo en acusar a Nicolás III de corrupción, y su castigo refleja esto: está enterrado cabeza abajo en una grieta de roca, con sus pies ardiendo en llamas. Para Dante, el infierno era un lugar de justicia divina, donde ni siquiera los hombres más poderosos podían escapar de las consecuencias de sus actos. Otro ejemplo famoso es el de Bruto y Casio, dos de los conspiradores que traicionaron a Julio César. Dante los coloca en el 9º círculo del infierno, el más profundo y reservado para los traidores. Aquí, estos dos personajes históricos son masticados eternamente por una de las 3 bocas de Satanás. Junto a ellos, está Judas Iscariote, el traidor por excelencia, condenado al sufrimiento más terrible por haber traicionado a Jesucristo. Para Dante, la traición era el pecado más grave, y estos 3 hombres representan el máximo nivel de perfidia humana. Pero no solo Dante imaginó un infierno lleno de figuras históricas. Miguel Ángel, en su fresco El juicio final en la Capilla Sistina, incluyó a su enemigo personal, Biagio da Cesena, maestro de ceremonias del Vaticano, representándolo como un alma condenada que está siendo devorada por una serpiente. Esta provocadora decisión muestra cómo la gente de esa época no tenía miedo de especular sobre quién podría estar destinado al tormento eterno. Incluso el escritor Erasmo de Róterdam, en su obra satírica Julio excluido del cielo, imaginó al Papa Julio II siendo rechazado en las puertas del cielo debido a su vida de excesos y guerras. En esta historia, el Papa intenta justificar sus acciones, pero es obligado a enfrentar las consecuencias de sus pecados en el más allá. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que merece estar en el infierno y por qué? Puede ser un personaje histórico, alguien que causó sufrimiento o una figura controvertida de la actualidad. Deja tu respuesta en los comentarios y cuéntanos quién crees que está condenado a sufrir por toda la eternidad. Tu opinión es importante y me encantaría saber qué figuras crees que se han ganado un lugar en el infierno. Hagamos de esta conversación algo épico. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, para que sigas explorando junto a nosotros estos temas tan fascinantes y desafiantes. ¿Te atreves a compartir tu lista de personajes destinados al infierno?
No olvides darle me gusta al video si te ha gustado esta sección y comparte con tus amigos para que ellos también nos cuenten a quién imaginan en el infierno. Nos vemos en la próxima sección, donde seguiremos descubriendo los secretos más oscuros del inframundo. Sección 6. El infierno está lleno de criaturas irreales. Cuando pensamos en el infierno, no solo imaginamos almas condenadas, sino también monstruos y criaturas míticas que hacen de este lugar aún más aterrador. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, creó un infierno lleno de bestias legendarias, seres extraños y criaturas monstruosas que, lejos de ser simples símbolos, parecen cobrar vida propia, deambulando por los círculos del tormento eterno. Estas criaturas no solo cumplen la función de custodiar o castigar, sino que representan lo más oscuro de la naturaleza humana, los vicios y pecados que las almas condenadas deben enfrentar. Por ejemplo, Caronte, el barquero del infierno, es un hombre con la apariencia de un monstruo, encargado de transportar las almas de los muertos a través del río Aqueronte. Su presencia es una metáfora de cómo el pecado puede transformarnos en algo más que humanos. Caronte no es simplemente un ser humano, sino una figura monstruosa que refleja la brutalidad del viaje hacia la condena. La forma como Dante lo describe, un monstruo sin piedad que grita a las almas errantes, es la representación de la muerte misma que arrastra a las personas hacia lo desconocido y lo terrible. Otro ejemplo es el Minotauro, esa figura mitológica mitad hombre y mitad toro, que aparece en el séptimo círculo del infierno, el círculo de los violentos. El Minotauro no solo es una criatura de la mitología griega, sino también un símbolo de la violencia y el caos. En la obra de Dante, el Minotauro está enfurecido, corriendo por los pasillos del infierno, representando el instinto brutal y la barbarie de aquellos que han cometido actos de violencia en vida. Esta criatura, como otras en la obra de Dante, no solo cumple una función estética o decorativa, sino que encarna de forma poderosa el castigo que recibe el alma culpable de violencia. En el infierno de Milton, también encontramos criaturas monstruosas, pero la particularidad de su infierno es que Medusa juega un papel importante. Medusa, la famosa gorgona con serpientes en lugar de cabello, tiene la capacidad de convertir a cualquiera en piedra con solo mirarlo. En el paraíso perdido, ella simboliza los horrores del pecado original y la decadencia de la humanidad. La sola presencia de Medusa es una representación del miedo absoluto, un miedo tan grande que petrifica el alma misma. Pero no solo las criaturas mitológicas hacen su aparición en estos infiernos literarios. En un giro interesante, Dante también describe seres grotescos, como los centauros, mitad hombre, mitad caballo, que patrullan los círculos donde las almas de los violentos son castigadas. Los centauros, que parecen ser los guardianes de los vicios más bajos, también representan un conflicto entre lo racional y lo bestial. Una manifestación visual de la lucha interna que enfrentan las almas condenadas por sus pecados de violencia. La lucha de los centauros refleja la lucha interna entre la razón y el instinto animal que todos los seres humanos tienen. Y si piensas que esto suena a fantasía, te sorprenderá saber que estos animales mitológicos están profundamente conectados con las emociones humanas más intensas. El Cerbero, el perro de 3 cabezas que guarda el círculo de los glotones en la Divina Comedia, es otro ejemplo de cómo los animales en el infierno no solo son monstruos, sino también representaciones del peor comportamiento humano. Cerbero es una figura de la gula, uno de los pecados capitales, y su brutalidad al devorar sin cesar refleja el hambre insaciable que puede consumir a los seres humanos en vida. Ahora, me gustaría saber, ¿qué criaturas te imaginas en el infierno? ¿Crees que, además de las criaturas mitológicas, habría animales reales en este reino infernal, como serpientes venenosas, leones salvajes o quizás algún tipo de monstruo inspirado por los miedos más profundos del ser humano? Déjame tu opinión en los comentarios, y cuéntame qué animales, reales o imaginarios, deberían habitar en el infierno según tu perspectiva. Si te está sorprendiendo cómo Dante y otros autores han creado este mundo tan fascinante de criaturas infernales, suscríbete al canal para no perderte las próximas secciones. Compártelo con tus amigos para que juntos podamos seguir explorando estas increíbles historias del más allá. Y no olvides dejar un comentario sobre qué monstruos mitológicos o animales increíbles crees que deberían ser parte de este reino eterno de castigos. Hablemos de todo esto mientras seguimos nuestro viaje a través del infierno.
Sección 7. El Pandemonium, la capital del infierno. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería la ciudad del infierno? No me refiero a un lugar sombrío y sin forma, sino a una ciudad llena de caos, ruido y demonios que viven, respiran y se organizan en un entorno oscuro y aterrador. Esta ciudad, en la que los demonios se reúnen para conspirar, discutir y ejecutar planes malignos, se llama Pandemonium. Pandemonium es un término que originalmente proviene de la obra de John Milton en El Paraíso Perdido. Fue Milton quien acuñó la palabra para describir la capital del infierno, un lugar de conspiración y caos, donde Satanás y sus seguidores se reúnen en un gran parlamento infernal para discutir estrategias y conspirar en contra del bien. Pero, sorprendentemente, no es solo un lugar físico. El Pandemonium se convierte en un símbolo de lo que el mal puede hacer cuando se organiza y se hace más astuto. Cuando el caos deja de ser solo desorden y se convierte en una máquina bien engrasada, con un propósito claro. Imagina una gran sala de consejo en el corazón del infierno, donde los demonios se reúnen y toman decisiones. Este espacio, de acuerdo con Milton, es magnífico pero oscuro, lleno de columnas de mármol negro y escaleras serpenteantes que llevan a las alturas de una especie de palacio infernal. Los demonios no solo están sentados, sino que hablan, conspiran y preparan sus malvados planes. El propio Satanás, el gran líder de los caídos, está allí, presidiendo estas reuniones, alimentando las llamas del odio y la rebelión. Pandemonium no es solo un símbolo del infierno, es el corazón palpitante de la rebelión y la corrupción del universo. Pero hay algo aún más escalofriante sobre Pandemonium. Aunque parece ser un lugar que organiza el caos, en realidad es la manifestación de la inteligencia del mal. Milton no presenta a los demonios como seres tontos o aleatorios, sino como entidades que han perdido su conexión con el bien y, en su lugar, han tomado las riendas del mal. Cada demonio tiene un papel específico en este consejo, y sus decisiones afectan a todo el universo. Imagina a todos esos demonios sabios, reunidos en Pandemonium, haciendo estrategias para extender su reinado de oscuridad por todas partes. El infierno, por lo tanto, no es solo un lugar de tortura, es también una máquina bien organizada que conspira en las sombras para corromper y destruir lo que queda de la creación. Pandemonium no es solo una ciudad en el infierno, sino un espacio donde la corrupción se organiza y se multiplica. Es aquí donde Satanás, después de su caída, establece su reino, tratando de imitar la grandeza del cielo, pero con maldad en lugar de luz. Esta ciudad no está llena de caos sin sentido, está llena de orden maligno. Las almas de los condenados y los demonios caídos se organizan bajo el gobierno de Satanás, llevando a cabo un plan maquiavélico que se extiende por el universo. Es, en muchos sentidos, una ciudad que representa el opuesto del paraíso, un lugar que se construye con el esfuerzo colectivo de todos los demonios en su rebelión contra Dios. Lo realmente perturbador es cómo Pandemonium se convierte en un símbolo del poder del mal para trabajar en conjunto. La lección que nos deja es que el mal no siempre es desordenado o irracional, puede ser increíblemente organizado y astuto. Si unimos nuestras fuerzas con malas intenciones, podemos construir algo muy poderoso, como la ciudad del infierno. Ahora te invito a reflexionar, ¿qué piensas tú sobre Pandemonium? ¿Crees que el mal en el mundo puede ser tan organizado como esta ciudad infernal? ¿De qué manera las fuerzas oscuras parecen organizarse en el mundo real para lograr sus objetivos? Déjame tus pensamientos en los comentarios, porque me encantaría saber lo que piensas sobre cómo el mal se estructura y se propaga en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Si esta idea de un infierno organizado por el mal te ha sorprendido, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando estos temas fascinantes. Además, comparte este video con tus amigos para que juntos podamos debatir sobre el poder de la corrupción, la rebelión y lo que ocurre en un mundo donde las fuerzas del mal se organizan con inteligencia. Quiero conocer tus opiniones. En la siguiente sección, vamos a hablar de algo igualmente inquietante, las puertas del infierno. Te aseguro que te sorprenderá lo que hemos descubierto sobre las formas en que se accede a este reino oscuro. Sección 8. ¿Pueden las almas del infierno salir? Imagina por un momento que te encuentras en las puertas del infierno. Has cruzado el umbral y ya estás dentro. Sientes el calor abrasador, los gritos y el sufrimiento que llenan el aire y la sensación de que no hay salida.
Pero, ¿realmente no hay salida? ¿Es posible que las almas atrapadas en este reino de tormento alguna vez puedan escapar de sus sufrimientos y encontrar redención? La mayoría de las representaciones tradicionales del infierno, especialmente en obras clásicas como la Divina Comedia de Dante Alighieri, nos dicen que una vez que entras, no puedes salir. La famosa inscripción en las puertas del infierno, Lasciate ogni speranza, voi che entrate, que significa abandonad toda esperanza, los que entráis, establece la regla clara de que no hay esperanza una vez que cruzas esa línea. Según Dante, el infierno es un lugar de castigo eterno, un reino sin salida, donde las almas condenadas están atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Sin embargo, ¿y si las reglas no fueran tan absolutas? Aunque la tradición cristiana y muchos textos medievales insisten en que las almas del infierno están condenadas para siempre, hay ciertas ideas que sugieren lo contrario. En algunas interpretaciones, como las de ciertos filósofos y teólogos, se habla de la posibilidad de un arrepentimiento tardío o incluso de una redención final, aunque estas ideas son menos populares. Según estas teorías, quizás el sufrimiento eterno no sea la única opción para todos, y podría haber una posibilidad remota de que algunas almas logren salir del infierno si logran arrepentirse profundamente. La doctrina católica tradicional, sin embargo, sigue sosteniendo que el infierno es un castigo definitivo e irreversible para aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentirse. Las almas que ingresan al infierno no tienen oportunidad de redención, pues, según la teología católica, la decisión de condenarse es final e irrevocable. Esto implica que, una vez que una persona cruza las puertas del infierno, su destino está sellado para siempre. Dante, por ejemplo, nunca presenta una salida para los condenados. En su obra, las almas del infierno no tienen esperanza de redención, solo enfrentan castigos eternos que se ajustan a la naturaleza de sus pecados. Este infierno no es solo un lugar físico, sino un estado de desesperación existencial, en el que los condenados están atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Esto genera una pregunta inquietante: si las personas que están allí se arrepienten de sus pecados, ¿sería justo que sufrieran para siempre? La respuesta de la mayoría de las tradiciones religiosas es no, pero según la visión del infierno como un lugar de justicia divina, el castigo es proporcional al pecado cometido. Aunque la mayoría de las religiones y textos clásicos parecen estar de acuerdo en que no hay salida del infierno, es interesante ver cómo diferentes culturas y filosofías tratan esta idea. En algunas tradiciones orientales, como el budaísmo o el hinduismo, el concepto de renacimiento y karma juega un papel crucial. Y las almas pueden pasar por diferentes ciclos de sufrimiento o purificación antes de alcanzar la redención. En el caso del infierno, esto podría implicar que, si una persona es suficientemente pura en vida, incluso aquellos que sufren en el infierno pueden tener la oportunidad de reciclar su alma y llegar a un estado de paz. Aunque este concepto no es el mismo que el infierno cristiano. Pero, regresando a la visión occidental más tradicional, el infierno sigue siendo un lugar sin redención, donde las almas son castigadas eternamente por sus pecados. La idea de un escape de este tormento es casi una contradicción, ya que el sufrimiento mismo es parte del castigo que refleja la justicia divina. Ahora, quiero saber lo que piensas tú. ¿Crees que las almas atrapadas en el infierno pueden salir algún día? ¿O piensas que la justicia divina es tan absoluta que no existe ninguna forma de redención? ¿Qué opinas sobre la posibilidad de arrepentimiento en el infierno, o crees que todo está sellado desde el momento en que entramos? Sección 9. El infierno no está tan interesado en el sexo. ¿Qué pasaría si te dijera que el infierno, el lugar de castigo eterno, no se obsesiona tanto con el sexo como pensabas? ¿Realmente el pecado sexual es el principal motivo por el que alguien sería condenado a una eternidad de sufrimiento? Desde la Edad Media hasta la era moderna, hemos creído que el infierno es un lugar de tormentos donde las almas son castigadas, especialmente por sus deseos carnales. Pero, ¿es eso realmente lo que ocurre? En las representaciones más conocidas del infierno, como las de Dante Alighieri en la Divina Comedia, podemos ver que el segundo círculo es el que recibe a aquellos condenados por la lujuria. Estos sufridores son arrastrados por vientos incontrolables, simbolizando cómo sus deseos desmedidos los llevaron a perder el control. Pero, ¿por qué son estos castigos tan relativos?
En un lugar tan aterrador y tan lleno de sufrimiento, ¿de verdad el sexo es lo que más se castiga, o hay algo más allá de lo que imaginamos? Si miramos más allá de la visión medieval, ¿podría ser que el infierno castiga mucho más que la lujuria? Si realmente el pecado sexual fuera el mayor pecado, ¿por qué otros actos como la traición, la violencia y el robo parecen ocupar lugares mucho más profundos en el infierno? Dante, por ejemplo, pone a los traidores y a los asesinos mucho más abajo en su jerarquía de castigos, incluso en los círculos más fríos y oscuros. Mientras que los lujuriosos se encuentran solo en un círculo moderadamente tormentoso. Además, la Biblia rara vez se enfoca directamente en la sexualidad como el pecado más grande, ¿verdad? En cambio, el pecado de la avaricia, la mentira y el orgullo parecen ser mucho más peligrosos según los relatos bíblicos. Entonces, ¿por qué, durante siglos, hemos asociado el infierno con el castigo por la lujuria? ¿Es posible que esta obsesión por el sexo en los discursos religiosos haya sido más bien una herramienta para controlarnos que una verdadera preocupación sobre nuestro destino eterno? Incluso más desconcertante es el limbo, un lugar en el infierno donde las almas no son castigadas con tormentos físicos, pero están condenadas a la eternidad sin la presencia de Dios. ¿Te has detenido a pensar por qué estos seres, que no cometieron pecados graves, simplemente existen en un estado de nada? ¿No sería esa la mayor condena, ser condenado a vivir sin esperanza, sin propósito, sin posibilidad de redención, por simplemente no haber seguido las creencias de una determinada religión? Entonces, la pregunta es, ¿realmente el sexo es tan importante en la definición del castigo eterno? Si el infierno es un lugar de juicio, ¿no sería más lógico que los pecados relacionados con el egoísmo, la violencia o la traición fueran los más graves? ¿Es el comportamiento sexual tan crucial, o simplemente hemos sido llevados a creer que el deseo carnal es lo que determina nuestro destino eterno? Y aquí viene la pregunta clave, ¿qué pecado crees que realmente merece el mayor castigo? ¿Es el sexo lo que nos condena, o son los actos de egoísmo, avaricia y odio lo que realmente nos lleva a esa oscuridad eterna? ¿Y si el infierno no se tratara de lo que has hecho, sino de lo que eres? ¿Qué piensas de todo esto? Quiero saber tu opinión, porque estas preguntas nos llevan a cuestionar mucho más sobre el infierno, el juicio y el destino eterno. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con esta visión del infierno, o crees que el sexo sigue siendo el gran pecado que lo define? Sección 10. El infierno no es tan bíblico como pensamos. Cuando piensas en el infierno, ¿qué imagen te viene a la mente? La mayoría de nosotros visualizamos un lugar lleno de llamas eternas, demonios torturando almas y un sufrimiento sin fin. Pero, ¿sabías que el infierno, tal como lo conocemos, no está tan respaldado por la Biblia como creemos? La mayoría de las ideas sobre el infierno provienen de interpretaciones posteriores y de obras literarias como la Divina Comedia de Dante, más que de las escrituras sagradas. En realidad, hay solo 15 menciones de la palabra infierno en la Biblia, comparado con más de 600 menciones del cielo. ¿Por qué esta gran diferencia? ¿Cómo es posible que hayamos construido toda una imagen del infierno, basada en la tradición medieval y mitos griegos, que no tiene un fundamento claro en los textos bíblicos? Es fascinante cómo, a lo largo de los siglos, la idea del infierno ha evolucionado. ¿Sabías que muchos de los detalles más populares sobre este lugar, como los demonios, el lago de fuego y los tormentos eternos, son más bien una creación de la literatura medieval y de los mitos griegos y romanos? El cristianismo temprano no se enfocaba tanto en el castigo eterno, sino en el concepto de redención y salvación. De hecho, muchos de los teólogos de la época preferían enfocarse en la misericordia divina más que en la condena perpetua. Sin embargo, en los siglos posteriores, especialmente después del Concilio de Letrán en 1215, la doctrina del tormento perpetuo comenzó a ganar fuerza y se asentó como una de las creencias centrales de la Iglesia. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre el infierno y sobre nuestra comprensión de la vida después de la muerte? Quizá nos invita a cuestionar la validez de las representaciones que hemos recibido a lo largo de los siglos. ¿Es posible que hayamos dejado de lado una visión más humana y compasiva del juicio divino en favor de una imagen más aterradora? ¿Y si muchas de las imágenes que tenemos del infierno son producto de la imaginación colectiva y no de una base bíblica sólida,
¿qué otras verdades podrían estar ocultas en nuestra visión de la eternidad? Lo más sorprendente de todo esto es que, a pesar de que el infierno no tiene tantas raíces en la Biblia como pensamos, el concepto de castigo y justicia divina sí es fundamental. ¿Acaso lo que realmente buscamos no es la redención sino la explicación de un destino eterno que, quizás, nunca llegue a cumplirse de la manera que nos han contado? Y esto nos deja con una gran pregunta: ¿y si todo lo que sabemos sobre el infierno es solo una parte de una historia mucho más compleja, más misteriosa de lo que imaginamos? Si el infierno no es tan bíblico, entonces ¿qué es lo que nos espera después de la muerte? ¿Podría haber algo más allá de lo que nos han enseñado durante siglos? Este es un misterio que sigue sin resolverse y que, a lo largo de la historia, ha capturado la mente y la imaginación de millones de personas. Y es por eso que quiero invitarte a seguir explorando este mundo de lo desconocido. En nuestro próximo video titulado La IA revela cómo era Satanás, documental impactante, nos adentramos en una nueva perspectiva sobre quién fue realmente Satanás. Utilizando la inteligencia artificial para desentrañar los secretos más oscuros y reveladores. ¿Estás listo para descubrir una visión que cambiará todo lo que sabes sobre él? No olvides suscribirte al canal para no perderte este documental tan impactante. Tu opinión es muy valiosa, así que si te has quedado con preguntas o inquietudes, deja tu comentario abajo y comparte este video con quienes creas que puedan estar tan intrigados como tú.